¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a dibujar una rosa realista con algo de gotas en sus hojas, en sus pétalos, y se va a ver bastante chida. Para este dibujo voy a utilizar una hoja en blanco. Las hojas que yo utilizo son esta de Block Marquilla Blanco. El tamaño es de 33.5 por 24 centímetros. El peso es de 130 gramos. Y bueno, vamos a empezar este dibujo. Para este voy a utilizar un lápiz HB porque este lápiz no es muy duro y no va a marcar tanto la hoja, pero tampoco es tan blando como para que pueda manchar el dibujo a la hora de nosotros ir haciendo el boceto. Ya que el boceto, una vez que lo haya hecho, en esta ocasión yo lo voy a marcar más o menos, pues que se vea bien el dibujo. Normalmente para un dibujo realista no hay que marcar tanto, hay que utilizar un lápiz mucho más claro, que sería, yo creo que con un 2H estaría bien para que nuestro dibujo quede bien y no nos manche a la hora de nosotros poner el color con los lápices de colores o con plumones, con lo que vayamos a utilizar, y no nos va a manchar para nada. Pero en esta ocasión yo utilizaré el HB para que se pueda ver bien en el video. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer una rosa en forma de botón. La vamos a hacer hacia esta dirección y vamos a hacer algo de sombras, que realmente es en lo que creo que se me va a complicar un poco, y en todas las partes donde va a llevar gotas. Bueno, vamos a comenzar este dibujo. Vamos a utilizar una hoja para nosotros poder recargar nuestra mano de esta manera, y así no vamos a ir manchando nuestro dibujo con lo que ya tengamos hecho a lápiz. Así que vamos a comenzar primero el dibujo con los pétalos del botón de la rosa. Una vez que ya tenemos listo el boceto, creo que sí se alcanza a apreciar algo bien. Tenemos ya lo que sería el botón de la rosa, tenemos algunas hojas, algunos pétalos, tenemos el tallo y lógicamente las hojas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a borrar prácticamente todo el dibujo, lo voy a dejar muy claro cuando nosotros alcancemos a ver todavía las líneas que acabamos de hacer. Eso es muy importante. Y después voy a empezar a hacer algunos fondos con verdes y con un marcador rojo, esto para que me dé mejor calidad de dibujo. Entonces ahora vamos a utilizar marcadores rojos y verdes. Una vez que terminamos de marcar la rosa con los plumones, que en esta ocasión yo utilicé el Touch, que es el R11, y también utilicé el Touch G46. Estos son los marcadores que yo utilicé para darle fondo a esta rosa. Ahora vamos a proceder a hacer la mezcla de colores con los Prismacolor Premier. Estos son los colores que yo voy a utilizar para toda esta rosa. Como ven, son bastantes colores, son verdes, rojos y rosas. Ahora les explico un poco qué es lo que hice al momento de marcar con los marcadores. Si ustedes se fijan, primero marqué toda la orilla de la rosa con la punta fina, todas las orillas, y al momento de volver a marcar aún se sigue apreciando todavía la orilla que acabamos de hacer en cada pétalo y también en cada una de las partes de las hojas y también el tallo. Todavía se aprecia bien
como vemos todas las orillas. Ahora lo que vamos a hacer es esa mezcla de colores. En esta ocasión creo que no les voy a explicar muy bien paso a paso cómo voy a utilizar todos estos colores, porque sería demasiado tardado. Hay que estar variando entre un color y otro, entonces sería muy difícil explicarlo paso a paso, pero bueno, estos son los colores que yo voy a utilizar. Ustedes más o menos, si piensan hacer esta rosa, se darán cuenta más o menos qué colores son los que estamos utilizando. Y como les comentaba, también vamos a darle algunas partes con gotas en la rosa que realmente no las llevaba la imagen que estoy viendo. Yo se las voy a agregar, voy a hacer un extra. Nunca había hecho gotas de agua realistas, así que vamos a ver cómo nos quedan. Otra de las cosas que vamos a hacer es lo siguiente: el brillo en nuestra rosa está dando del lado izquierdo hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Toda la parte de la orilla lógicamente tiene que ir mucho más clara. Vamos a tener que hacer un brillo en esta parte de este pétalo, en toda la orilla de el tallo y lógicamente en las hojas. Lógicamente la sombra nos debe de quedar de este lado, que es del lado derecho, por la parte de abajo de la rosa, y en esto vamos a mezclar algunos grises. Es muy probable que utilicemos también un poco de color rojo y verde para que le dé una sombra perfecta y se vea muy realista. Entonces ahora vamos a colorear esta épica rosa.